Hola, hola, ¿qué tal? Hoy nos toca hablar sobre Monique Wittig. Es una pensadora francesa que nace en el año de 1935 y muere en el 2003 en Arizona. Es pues doctora en lingüística y bueno, dentro de los aportes que se le reconoce, pues es no solamente dentro de la literatura, sino también dentro de la teoría y de la política. Fue una mujer abiertamente lesbiana y bueno, sobre todo una de las pensadoras más influyentes dentro de lo que es el lesbofeminismo y aparte de escribir novela, teatro, ensayo, poesía, se dedicó a la docencia por bastante tiempo y lo que hoy vamos a hablar nosotros y lo que nos corresponde para esta sesión de la materia de biopolítica es el libro El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Es un texto en donde nos enfocamos específicamente de la página 45 a la 58, el apartado que lleva por nombre precisamente el pensamiento heterosexual. Y bueno, para continuar, este texto, sin duda alguna, es un parteaguas que, continuando con la discusión previa que tuvimos eh, sobre Tim, estamos observando cómo esta autora hace mención que existe un régimen político heterosexual eh, que está implantado no solamente de manera material, sino a través de los discursos, y que son estos discursos que se materializan a través de los cuerpos. Entonces, estos discursos de los que ella habla, la construcción de la manera en cómo se habla de determinados sujetos, de cómo se construyen determinados sujetos, va a decir que no son para nada políticos, sino que contienen toda una carga política desde la cual se nombran, se enuncian y se definen ciertas anomalías, por así decirlo. Hace una interesante crítica al estructuralismo francés y también al psicoanálisis, desde donde ella va a decir que estas voces de estos hombres que están hablando, que están haciendo declaraciones dentro de la academia, de la ciencia y de la cuestión social, va a decir, ellos están hablando desde una discursividad que se autolegitima, no emana desde el otro, el otro no presenta una voz, y entonces eso se trata de una relación de poder en la cual estos sujetos, estos otros sujetos llamados anómalos, pues son definidos y observados a través de una norma, y esta norma pues es la heterosexualidad. Es bastante interesante porque dentro del feminismo es otra de las mujeres, ¿no? Aparte de lo que ya vimos con Kate Millett, es otra de las mujeres que hace un fuerte quiebre y una dislocación hacia el movimiento feminista, ¿no? Observar y detallar lo que sucede con estas otras sexualidades como las sexualidades lésbicas y gay, que la autora se posiciona para hablar de cómo precisamente eh, se debe de observar esta carga política, ¿no? Estos discursos de supuesta verdad que, que circulan alrededor. Y ella lo va a decir, y ella lo deja muy claro, porque estos discursos no son, digamos, inofensivos. Voy a citar una parte igual de este apartado del pensamiento heterosexual, donde ella menciona lo siguiente, y empiezo a citar. No hay nada abstracto en el poder que tienen las ciencias y las teorías, el poder de actuar en forma material y concreta sobre nuestros cuerpos y mentes, aun cuando el discurso que las produce es abstracto. Todas las personas oprimidas conocen ese poder y han tenido que vérselas con él. Es el que dice, no tenés derecho a hablar porque tu discurso no es científico ni teórico,
porque estás en un nivel equivocado de análisis, estás confundiendo los discursos con la realidad, tu discurso es ingenuo, entendés mal tal o cual ciencia, etc. Entonces se trata de una ciencia que al mismo tiempo que construye sujetos los deslegitima. Aquí otra de las cuestiones interesantes de la autora es precisamente esta situación y este llamado de atención a poder, digamos, estos sujetos otros que están enmarcados dentro de lo anormal y de las llamadas minorías, a apostar a un pensamiento crítico que se posicione frente a este régimen político heterosexual, a cuestionar aquellas categorías de análisis inclusive que colocan en desventaja a la mayor parte de todos estos sujetos. Eh, y entonces ella, la ruptura que ella va a hacer con lo que se venía hablando dentro del feminismo, es observar no solo el patriarcado no como algo, digamos, general y un universal. Ella es una crítica, y más que una crítica es una evidencia de la creación de universales dentro de este régimen heterosexual. Entonces ella va a decir que hay que desconfiar de estos universales, porque entonces no se están llevando a cabo para determinadas cuestiones. Entonces ella no solamente observa el patriarcado, sino que también ella va a hablar de este régimen político heterosexual, que es algo que enuncia y hace visible a diferencia de otras autoras, ¿no? Y bueno, en esta cuestión de esta discursividad que se levanta sobre lo que ella también va a llamar los oprimidos, ella entonces la apuesta a la creación de categorías y concepciones que incluso salgan un poco, como ella lo dice, de superar condiciones económicas, políticas y demás. Y aquí creo que hay que tener, al menos desde mi parte, una cierta reserva a esto que ella comenta. Específicamente en este texto hay que aclararlo, pero me parece que ella está dejando fuera las diferentes condiciones de sujetos, lesbianas y gays y cualquier otro sujeto, no hombre blanco heterosexual, digamos que existen diferencias en este sentido, en la manera en cómo está construida la vida social, ¿no? No solamente por la cuestión sexual, sino la cuestión de clase y racial, que lo hemos estado observando muy bien con Federici, lo hemos estado observando muy bien con algunas autoras que hablan al respecto, que es necesario colocar este pensamiento situado y que hasta cierto punto estos discursos no pueden cobrar materialidad de manera eh, inmediata, ¿no? Entonces me parece que dejar de lado estas diferencias que están construidas socialmente actual y que son palpables, colocarían en riesgo y vaciarían esta discursividad. Desafortunadamente en la manera en cómo nosotros, o sea, es como un proyecto político de pensamiento y de reflexión es bastante interesante, es bastante potente, sin embargo, pedir esto olvidando condiciones económicas, estructuras económicas, instituciones incluso, entonces estaríamos como siento hasta cierto punto dando vueltas en círculos. Porque entonces nos fijamos en un sujeto, nos estamos determinando determinados sujetos que son capaces de llevar a cabo estas transformaciones por sí mismos, como si se tratara de voluntad propia, y no estamos observando estas otras estructuras o estas otras situaciones eh, de la opresión, pues también económica y política que estamos viviendo, ¿no? Entonces me parece como bastante interesante la manera en cómo la autora presenta este texto. Es uno de los textos que yo considero como bastante
bastante potentes en cuanto a la manera en cómo está escrito, en la manera en cómo hace evidente pues los objetivos del mismo, ¿no? Y bueno, lo que sí es cierto, y hay que reconocerlo, es de las primeras que, independientemente de que Foucault haya sacado todo un libro sobre los anormales, la manera tan clara, tan precisa y tan directa que hace esta denuncia de la manera en cómo estas ciencias, estas academias, estos autores, estos personajes, hombres en la mayor parte de los casos, son los que llevan a cabo pues la definición de estos otros, ¿no? Y bueno, con esto concluyo. Muchas gracias.